La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Bien, nuevamente estamos con ustedes después de haber pasado un tiempo en la presencia del Señor y haber estado dándoles enseñanzas acerca del cuerpo humano. Seguimos con nuestras enseñanzas, con todo lo que tiene que ver. Recuerde, doctor Pinto, le damos una bienvenida al programa, ahora que usted está todos los días y ha estado con nosotros todos los días haciendo el programa de la Espada del Espíritu. Doctor, nosotros venimos preparando al pueblo para que el pueblo pueda entrar a buscar la función, pueda entrar y buscar la misión que cada uno de nosotros estamos llamados a realizar para que el cuerpo de Cristo se pueda formar. El objetivo de nosotros no es dividir el cuerpo de Jesús, el objetivo de nosotros no es traer diferencias ni disensiones en medio del pueblo del Señor, sino que cada uno vaya buscando su lugar y cada uno vaya buscando lo que cada uno de nosotros, como dice la palabra, nos corresponde hacer para que el cuerpo de Cristo se pueda formar. Doctor. Bendecidos por el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Bien, doctor, vamos a continuar nosotros con las enseñanzas acerca del cuerpo de Jesús. Nosotros sabemos que venimos dando unas enseñanzas muy importantes para el pueblo de Dios, porque sabemos y conocemos que hay mucho pueblo indeciso, hay mucho pueblo que no sabe hacia cuál es su oriente, sabemos que hay mucho pueblo que no sabe cuál es la función que debe desarrollar dentro del cuerpo de Jesús. Por eso, digamos, doctor, el Señor nos ha permitido, para mí, digo yo, en esta semana yo pensaba, escuchando los programas, porque yo también escucho los programas, observaba y miraba y prestaba atención a los diferentes programas y miraba algo, doctor, y es que nosotros tenemos una tarea y tenemos un propósito. ¿Y cuál es? Es llevar al pueblo al conocimiento de la verdad, llevar al pueblo al conocimiento de la Escritura. Fíjese que Jesús, doctor, durante 3 años duró haciendo una obra, dando una tarea, cumpliendo una serie de requisitos para que la obra del Señor se extendiera. Pero ¿cuál era el objetivo? Es que en el futuro el cuerpo de Cristo se pudiera formar con cada uno de nosotros que pertenecemos a un lugar o a una posición, a una función o a un determinado lugar dentro del cuerpo humano. Nosotros venimos hablando con respecto a esto porque nos interesa ser formadores del cuerpo de Jesús, llevar a que cada uno de nuestros amables oyentes sepa que tiene una función específica dentro del cuerpo del Señor. De que cada uno de nosotros sepamos que tenemos un don, que tenemos un llamamiento, que tenemos una serie de compromisos con el Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser nosotros, digamos, esos formadores del cuerpo de Jesús. Pues pastora, mire, vamos en cuanto a la parte que venimos llevando del tema, veníamos hablando de las funciones de la nutrición, y de ellas hablábamos de la circulación, hablamos de la respiración. En este momento vamos a entrar a hablar de 2 fenómenos que suceden a nivel de todo organismo. Uno de ellos es la secreción, que la palabra, o sea, que el diccionario lo describe como de la siguiente forma. Dice que secreción es una función por la que una célula especializada del organismo elabora una sustancia que interviene después en la fisiología de este organismo. O sea, son aquellas células que producen algo, que van a afectar algo o que van a hacer que eso va a ser en beneficio o va a ser de pronto en detrimento de la misma función. Eso en cuanto a la parte de secreción. Y en cuanto a la parte de excreción, que es el otro comportamiento del cuerpo, es la eliminación de las sustancias producidas por la actividad que esa célula tiene en su interior. Y el diccionario lo describe de la siguiente forma: excreción es la acción y efecto de excretar, y es la función orgánica que consiste en eliminar los elementos inútiles o perjudiciales para el medio interno bajo una forma de gas, ya sea aire, en la parte respiratoria, bajo una forma líquida, ya sea orina o sudor o secreción a nivel del intestino,
o bajo una forma sólida, que en algunos animales es a nivel de la parte intestinal, es el excremento que hablamos. Entonces, cuando nosotros hablamos, vamos entonces a hacer dos cositas. Primero que todo vamos a hablar de la excreción como tal, y después vamos a hablar de la secreción como tal, porque es que la secreción son aquellos elementos que son formados por la célula, ¿sí? Y que se producen para beneficio o para de pronto para daño del mismo organismo que está produciendo ese tipo de elemento. En cuanto a la parte de excreción, tenemos que el organismo tiene una serie de órganos que son los encargados de eliminar esas sustancias que son tóxicas o que son negativas para el organismo. Por decir, si nosotros miramos en la piel, tenemos unas glándulas que se llaman las glándulas sudoríparas, o sea que producen sudor. Esa sudoración, fuera de que se elimina sal y se eliminan otros elementos por el mismo sudor, ese mismo sudor también produce una baja de temperatura, que es la que favorece para que nosotros podamos aguantar el calor. Cuando estamos en un clima caliente, pues entonces sudamos más copiosamente. En la medida que estamos sudando más copiosamente, también tenemos que tomar más líquidos para que ese líquido entonces no se produzca en nosotros, lo que llama la deshidratación. Fuera de eso, también existe en la piel otra glándula secretora, que es la de las glándulas sebáceas. Es la que está encargada de sacar un poco de grasa o de tejido sebáceo a nivel de la piel para poder eliminar aquellos excesos que tenemos, porque a veces nosotros ingerimos comidas grasosas, carnes grasosas, ¿sí? O elementos lácteos, como decir la leche, que tiene bastante grasa, y entonces a veces el organismo mismo muchas veces lo expulsa por intermedio de la glándula sebácea a nivel de la piel. Por eso es que cuando muchas veces uno ve personas obesas, esas personas obesas a veces botan un olor que es el característico de la grasa que está botando a nivel de la glándula sebácea, o sea, elimina más cantidad de grasa por la piel. También tenemos otra serie de excreciones, por decir, las glándulas lacrimales, o sea, las de las lágrimas. Esas también cumplen una función de excreción, porque por ahí también salen elementos, como decir la sal, o como decir de pronto algunos elementos más que favorecen, que van a lubrificar el ojo, pero que también están eliminando cosas. Entonces, y también tenemos otras glándulas que también producen secreción, como decir, pongamos el riñón. El riñón se encarga de eliminar completamente aquellos tóxicos o aquellos elementos que están por encima. Me explico, en el caso de una persona que tiene hipertensión arterial, se le da un medicamento para que produzca más salida de sodio a nivel de la orina, entonces va a producir mayor cantidad de orina, y esa persona va a estar cada ratico cada ratico orinando. También tenemos otra glándula que también produce secreción, es la glándula del hígado. El hígado como tal tiene dos funciones, una función de secreción y otra función de excreción. La función de excreción, que es la que nos interesa en este caso, es aquella donde ella misma produce unos elementos que son llevados son llevados y se denominan bilis, y que van directamente a lo que se llama el coléoco, y por ahí son eliminados al intestino, que también favorecen la absorción a nivel de elementos que son tomados por nosotros. Esa glándula hígado también tiene otro elemento, que es la de secreción, pero entonces en este momento no hablamos sobre ello, sino más adelante vamos a hablar sobre la secreción de esa glándula. También tenemos otra glándula que también produce también excreción, y son unas glándulas que están ubicadas a nivel del intestino, que son aquellas que se encargan de botar, eliminar. Algunas recogen agua, o sea, algunas se impiden que el agua siga saliendo e impactan más la materia fecal, y otras eliminan el agua para que la materia fecal siga rodando y pueda salir fielmente sin ningún problema. Es así como se presenta ese mecanismo, o sea, se llaman glándulas excretoras. Todas estas glándulas, como su misma definición lo tiene, es para eliminar aquellos elementos tóxicos o aquellos elementos que en un momento dado el organismo no los requiere, y entonces los elimina por ese lado. También tenemos unas glándulas que son glándulas secretoras. Pero si de pronto es interesante, ¿por qué no hablamos inicialmente de las glándulas secretoras, pastora? Para después entonces entrar a ver la función de las glándulas secretoras. Entonces hablemos solamente por ahora de la excreción con respecto al ser espiritual. Doctor, mire, hay algo muy importante mientras que tú hablabas,
con respecto a la exposición que tú estabas haciendo con el cuerpo físico, la parte humana que nosotros tenemos, que estamos formados, fuimos hechos. Hay algo muy importante y hay algo común en lo que tú dijiste. Hay algo, digamos, que la palabra del Señor nos lleva, que la palabra del Señor nos hace, que debe haber algo común en lo que nosotros estamos haciendo. Fíjense que tú hablabas que la función de las glándulas excretoras, que son las encargadas de eliminar, ¿cierto? Porque yo aquí, mientras que tú hablas, yo copio ciertas cosas para poder entender, porque esa parte tuya, pues, tú lo conoces porque lo vienes manejando mucho tiempo y yo hasta ahora voy entrando en eso. Pero, y fíjate que tú decías algo muy importante, dice que la función de ese tipo de glándulas es eliminar lo que no es conveniente, lo que no le sirve, lo que de pronto viene a contaminar el resto del cuerpo, lo que de pronto no le permite lo que no trae una funcionalidad dentro del mismo cuerpo. Ahora, me daba cuenta de dos cosas que tú hablaste, doctor, y ¿qué es? Tú hablaste de unas glándulas, si estoy mal, por favor me corrigen, las sudoríparas y las lagrimales. Y miraba. Y las sebáceas también. Y las sebáceas, bueno, esas me faltaron. Entonces, hay algo, doctor, que en las dos primeras, aunque la segunda no le alcancé a captar, en las lagrimales y en las sudoríparas, hay algo común de esas dos cosas que saca. Y mientras tú hablabas, yo decía, bueno, Espíritu de Dios, ¿y ahí qué es? Con respecto a lo que el conocimiento humano que tiene el doctor, con respecto al cuerpo, ¿yo cómo puedo llevar eso a la palabra? ¿Cómo puedo espiritualizar lo que tú hablas? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que eliminar? ¿Qué es lo que nosotros debemos? Si nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, deben haber personas que cumplan estas funciones dentro del cuerpo de Jesús. Cada denominación o cada persona que cumpla una función dentro del cuerpo de Jesús debe hacer lo que la palabra de Dios lo ha mandado a hacer, ¿cierto? Ahora, dice aquí que estas dos glándulas botan lo mismo. El sudor bota agua y sal. Y las lágrimas botan agua y sal. Entonces, mientras que tú hablabas, yo le decía, bueno, Señor, ¿ahí qué es? Entonces, decía, se me venía a mí a la palabra, donde dice, toda palabra sea sazonada con sal. Pero también la misma escritura me dice que yo no puedo sazonar demasiado la palabra, porque entonces eso ya viene a ser, ¿qué le sucede cuando un alimento está demasiado salado? Repugna, ¿cierto? Cuando las cosas tienen demasiada sal, cuando las cosas se pasó de la sal, nadie se las puede comer. Y tendremos que eliminar ese tipo de comida, eliminar ese tipo de cosas. Fíjese aquí, doctor, y si me haces el favor y me buscas Juan 15:3. Aquí hay algo muy importante que dice el Señor en su palabra. Dice que toda palabra, nosotros somos la sal de la tierra. Y nosotros con la palabra que me trae, ¿qué? ¿Qué dice Juan 15:23, doctor? Así dice la palabra, pastora, en Juan 15, versículo 23. 3, versículo 3. Sí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, fíjese que aquí hay algo. ¿Qué es lo que me permite a mí? Limpieza. ¿Cuál es esa función entonces de la palabra que se debe cumplir en el cuerpo de Jesús? O sea, la palabra debe cumplir una función ¿de qué? De limpieza, ¿cierto?
porque la misma escritura dice, ya nosotros estamos limpios por la palabra, ya nosotros estamos limpiados porque la palabra del Señor ha traído y ha hecho ese tipo de función. Pero fíjese que yo decía, bueno, Señor, estamos hablando de este tipo de células que eliminan lo que nos sirve. Pero fíjese que hay algo muy importante, y es que del Señor dice es eliminar de nosotros la palabrería, la palabra vana, lo que nos sirve, lo que no nos edifica, lo que no enaltece el Señor. ¿Por qué? Porque es que ahorita, cuando uno escucha acerca de las prédicas y uno oye a los demás hermanos que predican, a los pastores, uno a veces dice, pero eso es palabrería, pero eso no edifica, eso no construye, eso no es lo que Dios quiere que se le dé al pueblo. Luego, entonces, ¿qué función debe cumplir algunos que a quienes el Señor les ha dado el ministerio de la revelación de la palabra, sino que con la palabra que dice el mismo Señor Jesús, la misma palabra sazonada, no muy sazonada, debe cumplir una función en el mismo cuerpo de Jesús de limpieza, de eliminar del medio del cuerpo de Jesús, por medio de la misma palabra, que se limpie la parte del cuerpo del Señor para que verdaderamente se construya lo que el Señor quiere dentro de su propio cuerpo. Pastora, yo estaba aquí revisando porque cuando empezamos a analizar lo que debiéramos saber, o sea, lo que tenemos que decir con respecto a las partes del cuerpo, aquí me viene a mí la palabra y entonces yo quiero llevarlos a esta parte de Juan capítulo 16, versículo 20. En donde el Señor dice así, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Si nosotros nos fijamos, la sudoración bota agua, ¿cierto? Hay necesidad de que salga agua para que pueda salir la sudoración, o sea, para que pueda haber sudor. Pero esa misma agua va a traer una sal y va a traer una serie de elementos que necesitamos sacar del organismo porque de pronto tenemos. Corroe, doctor, Entonces, porque la sal corroe, claro, ¿cierto? Pero entonces, si nosotros miramos fuera de ese agua y fuera de la sal, también trae un mecanismo que también se llama uria. Los que han vivido la experiencia de personas que sufren del riñón, o sea, nefropatía renal, que tienen que ser dializados, se dan cuenta de que a veces la persona suda un elemento que se llama uria y huele a eso. Los fumadores de cigarrillos también fuman y la nicotina también muchas veces se hace presente en la sudoración y ustedes ven que de pronto aquellos fumadores crónicos, aquellos fumadores que tienen ese vicio, eliminan la nicotina también por la parte del sudor. Pero pastora, yo estaba mirando, fuera de esto, es para que os deis cuenta de que no tenemos que llorar muchas veces y lamentarnos, o sea, para poder eliminar cosas que a veces tenemos, o sea, el llanto, la misma secreción de la glándula lacrimal, nos lleva a que eliminemos una serie de cosas para que después podamos estar en gozo. ¿Por qué? Porque en la medida que el organismo elimina lo que es tóxico, en la medida que el organismo elimina lo que le lleva a la muerte, también en esa medida nosotros somos felices. ¿Por qué? Porque podemos vivir más tiempo. Amén. Amén. Pero por otro lado también lo llevaba, aquí estaba mirando, si nosotros miramos, el apóstol Juan nos habla en Juan 16, versículo 7, dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de ¿qué, pastora? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, si nosotros analizamos bien, ¿qué es lo que hace el poder del Espíritu de Dios? O sea, el Consolador es aquel que nos convence, pero para podernos convencer hay necesidad de que eliminemos una serie de elementos que nos están haciendo daño, que nos están llevando de pronto a que nosotros no estemos verdaderamente en la palabra, sino que estemos de pronto creyendo que estamos en la palabra, convencido de que estamos en la palabra, pero verdaderamente no lo estamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios?
Él es el que nos convence y nos dice, hay que sacar por intermedio de esta agua, ¿sí? Agua del Espíritu de Dios, el pecado, la injusticia y el juicio que muchas veces tenemos. Y es así como Dios verdaderamente nos lleva a que nosotros excretemos, o sea, eliminemos todas aquellas cosas que son tóxicas para nosotros. Por ejemplo, si nosotros vamos a analizar, yo creo que de pronto pudiéramos hacer un análisis, o de pronto lo hacemos más adelante cuando ya hayamos terminado de hablar la parte del cuerpo, ¿sí? En donde nosotros vamos a analizar un elemento que es importante, pastor, que es, tenemos que analizar lo que es la excreción del cuerpo, lo que es la excreción del alma y lo que es la excreción del espíritu. O sea, ¿qué tenemos que eliminar del cuerpo? ¿Qué tenemos que eliminar del alma? ¿Y qué tenemos que eliminar del espíritu? Porque en la medida que hablemos sobre eso, entonces podemos entrar en ese mecanismo para que usted verdaderamente lo pueda hacer. Pastora, le dejo la palabra. Sí, vamos a hacer nuestro primer corte y ya venimos con ustedes. Bien, vamos a continuar con nuestro tema. Doctor, fíjese que esto, lo que nosotros estamos hablando, es algo muy importante para que la gente pueda saber algo muy importante, doctor, algo que es fundamental para la vida del hombre. Dentro de lo que nosotros estamos hablando, estamos trayendo es que el cuerpo de Jesús se limpie. Y si nosotros somos templo del Espíritu de Dios, y si nosotros somos morada de Dios, y si Dios nos está mandando a hablar sobre la limpieza, permitirle a que las cosas que tienen que ser evacuadas, sean evacuadas, reconocer que estamos haciendo lo malo y poder cumplir lo que verdaderamente nos fuimos nosotros llamados. Porque fíjese algo muy importante, doctor. Si nosotros nos acordamos de lo que la palabra de Dios, lo que Dios le dijo a Moisés, cuando llegó y le dijo, prepárame a mi pueblo, dígale que se laven. Pastora, estaba buscando la cita bíblica. Dígale que se laven, dígale que se vistan. ¿Por qué? Porque el tercer día yo descenderé, mi presencia descenderá. Entonces, fíjese que es importante que lavarnos, es importante cambiarnos para que podamos ver o podamos sentir o podamos experimentar la presencia o el descenso de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Doctor, fíjese, aquí hay algo muy importante con respecto a lo que estamos hablando, porque es que hay que hablar de dos cosas, doctor. Póngame atención lo que le voy a decir y también a nuestros amables oyentes le vamos a decir, preste atención a algo. Y esto va para los agüeristas. Y esto va para aquellos que cuando se les riega la sal, dice, ahora sí me llegó la ruina, ahora sí que vamos a hacer, porque imagínense, la sal trae ruina, la sal, y no sabemos qué tan importante es la sal. Doctor, ¿usted sabía que en la palabra de Dios se habla de que Dios hizo un pacto de sal con alguien? Amén, pastora. Y que ese pacto, la sal significa perpetuidad. Y que Así las es, cosas pastora. no cambiarán ni se corroerán. Porque fíjese de algo, cuando yo tuve la oportunidad de vivir de recién casada en Cartagena, allá hay una particularidad. Por la brisa marina, por la brisa eso, las cosas, lo que son los electrodomésticos, la nevera, las estufas, los carros, se corroen por la sal. Y entonces cada 6 meses hay que hacer un lavado especial y echarle un anticorrosivo para que las cosas no sigan avanzando, ¿cierto? Entonces fíjese de algo muy importante lo que nos dice aquí el Señor. Esa es la sal marina, ¿cierto? La que hace eso. Pero la sal de la que habla el Señor es muy diferente. Es el sabor y es lo que debe llevar la palabra para que la persona que escucha, la persona que está prestando atención, la persona que quiere asignarse, le encuentre el deleite de lo que es coger la palabra de Dios. Tú hablabas de estas dos glándulas, ¿cierto? Y fíjese que yo veía o me daba cuenta que las dos tienen esa particularidad, tienen agua y tienen sal. Si nosotros llevamos eso, el agua significa espíritu y la sal significa preservar. Fíjese que muchas veces es necesario sacar ciertas cosas
¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es lo que tú leías ahorita. Convence al mundo de pecado, convence al mundo de justicia, convence al mundo de juicio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que tiene que hacer la obra y tiene que sacar lo que no sirve. Él mismo es el ordenador, él mismo es el que hace las cosas. Y si nosotros miramos lo que dice la Escritura en Colosenses 4:6, dice así, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y fíjese que dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si nosotros analizamos un poquito la sal, los componentes de la sal, yo creo que encontraríamos cosas extraordinarias. ¿Por qué el Señor hizo ese pacto de sal? ¿Por qué el Señor nos dice que la palabra debe ser sazonada con sal? Porque ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando las personas de la tercera edad, las personas que de pronto, o ahora que se llaman los adultos mayores, porque ya entramos en ese son, ¿sí o no, doctor? Pastora, creo que sí. No, creo que no, sí, entramos. Entonces, fíjense que la palabra dice que la sal es un preservativo, ¿cierto? Que la sal... Es un, perdón, pastora. Mire, aquí lo que dice... Es un preservante. Aquí lo que dice la Escritura dice... La sal es un preservativo, o tú dices que es un preservante. Sí, pero aquí pastora, lo que yo estoy leyendo en la Escritura, lo Amén, que me dice es eso. Dice que retrasa el proceso de corrupción. Y dice, nuestra conversación debería tener siempre un temple tal que nunca fuese insípida, corrompida u obscena a cada uno de los de afuera. Entonces, fíjese lo que el Señor está diciendo. Si en mí hay vana palabrería, si en mí no hay las cosas que son, ¿qué es la función del Espíritu Santo? Tiene que evacuar la palabrería, ¿cierto? Amén. Tiene que preservar, como lo que tú corriges, y yo leo lo que dice acá, y tú siempre me has corregido en esa parte, y a mí se me quedó, fue lo que dice aquí en la de Rirrie. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Fíjese que aquí está diciendo que retrasa un proceso, ¿cierto? Quiere decir que el proceso avanza, pero no a pasos agigantados, sino que va lentamente. Entonces, fíjese que el Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Yo miraba, dice, agua y sal, pero también me acordaba cuando fue traspasado el Señor, que no salió agua y sal, sino agua y sangre. Porque cuando Jesús inició su ministerio, lo inició con agua. Amén. Y ahí en la cruz, en ese momento, en el traspasar del costado del Señor, estaba terminando su ministerio con sangre. E iniciando el otro ministerio. Iniciando lo nuevo, que era todo bajo la sangre del pacto. Amén. ¿Ya? De ese pacto, porque la misma palabra de Dios dice que todas las cosas serán bajo el pacto de la sangre de Jesús. Amén. Y que no habrá otro pacto y que el pacto es eterno, porque Amén. Es pacto de sangre. Entonces yo decía, bueno, si hubiese otro pacto, entonces se tumbaría el versículo de Hebreos 10:9, donde dice que la sangre de Jesús, que obviaríamos la obra del Señor, que afrentaríamos al Espíritu, que nosotros tendríamos por inmunda la sangre del Cordero. Luego, no puede haber otros pactos, no puede haber otro tipo de compromisos, otro tipo de comportamientos entre el hombre y Dios, porque estaríamos, ¿qué? Ignorando, violando y teniendo por inmundo o no teniendo el valor que Jesús y que Dios le ha dado a la obra del Cordero. Pastora, pues verdaderamente el Espíritu de Dios nos exhorta. Él es el que nos hace ver lo bueno y lo malo, porque Él es el que nos da discernimiento, pero además de eso, Él es el que nos exhorta a que nosotros hagamos las cosas bien. Es el que nos lleva a que nosotros cada vez que pronunciemos palabra en Cristo Jesús. Que nosotros eliminemos todo aquello que no es bueno, todo aquello que no conviene, todo aquello que no agrada al Espíritu de Dios, todo aquello que verdaderamente va en contra de la comunión con el Espíritu de Dios y con el mismo Dios, Padre e Hijo. Y nos lleva a que nosotros eliminemos una serie de elementos
que son los que hacen que nosotros verdaderamente no estemos dando como decir, un testimonio de que verdaderamente caminamos en el Espíritu de Dios. Pero fíjese que cuando tú hablabas de la parte que corresponde a los 3 días en el que el papito Dios, Jehová de los ejércitos, le indica a Moisés que el pueblo de Dios se lave durante 3 días para él después aparecerse a ellos mismos. Si nosotros miramos también en Josué, en el capítulo 1, versículo dice, versículo 11, dice: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y se me venía a mi mente también una glándula que también se me olvidó de comunicarles, y era la glándula salival. Tenemos glándula sudorípara, tenemos glándula lacrimal y también tenemos una glándula salival, o sea, una glándula que también está en la saliva, o sea, que produce la saliva. Resulta que esa glándula que produce la saliva también viene con agua y también viene con sal. Y fuera de eso tiene otro elemento que se llama la tialina, que es la que produce la fermentación de la glucosa y la fermentación de los azúcares. Entonces, como yo entonces empecé a pensar, dije: Señor, claro, tú tienes una serie de elementos, una parte que me limpia el cuerpo, ¿sí? Que son las glándulas sudoríparas, que saca ese sudor prácticamente y me elimina por esa parte. Otra parte que también viene a ver de la forma como yo estoy viendo, cómo estoy yo verdaderamente mirando, ¿sí? Y otra parte que es la que me trae la forma como yo estoy de pronto hablando, que es la glándula salivar, que es la que está en la boca, que es la que me está sirviendo para poder que el elemento que yo me esté comiendo, ¿sí?, sea más blando, sea menos sólido, y yo pueda de pronto en un momento dado digerirlo, más fácil de masticar. ¿Qué le parece ese pensamiento, pastora? Doctor, fíjese que dentro de todas las cosas que tú hablas, y Dios es un Dios de armonías, Dios es un Dios que hace todas las cosas. ¿Por qué? Porque si así como tú hablas que también la saliva tiene ese proceso, porque aún la saliva también se usa como proceso de sanidad, ¿cierto? Porque Jesús sanó a aquel personaje, aquel ciego, cuando preparó barro y le escupió y lo preparó y se lo puso y el hombre vio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allí estaba haciendo el Señor uso de los recursos, de lo que el Señor mismo ha traído. ¿Y a qué se refiere? Que nosotros como cuerpo de Cristo podemos hacer cosas extraordinarias, podemos usar las mismas cosas hechas en la tierra que tienen esencia de Dios, que tienen hechura de Dios para el mismo pueblo del Señor. Porque Jesús usó muchos recursos de la tierra, usó la palabra, usó muchas cosas para traer sanidad sobre la gente, ¿cierto? Ahora, fíjese que el mismo Señor, Jesús dice en Juan, lo que tú leíste ahorita, 15:3, que nosotros estamos limpios por la palabra. Amén. Y yo en este momento viene a mi conocimiento una palabra, si no estoy mal, es en el Salmo 119, que dice: ya la palabra de toda palabra que sale de la boca de Dios es limpia. Luego fíjese que la palabra del Señor, cuando llega sobre nosotros para la limpieza, Él empieza a limpiar, Él empieza a sacar aquellas cosas que se corroen, aquellas cosas que nos permiten de pronto no dar una batalla o no dar una pelea o no nos permite crecer dentro de las cosas del Señor. Porque fíjese algo, doctor, hasta cuando el pueblo de Dios no conozca, no se concientice, no valore y no le dé la dirección correcta de la palabra de Dios, muchas cosas serán desviadas por la misma palabra. Y fíjese que aquí la misma, por eso el Señor dice que nosotros debemos hacer las cosas conforme está en la palabra, conforme está en la escritura. Porque fíjese lo que nos dice Génesis 35:3.
2, dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Fíjese lo que habla este hombre que luchó, este hombre que batalló y este hombre que nos enseña muchas cosas. Cuando uno se quiere meter dentro de cualquier tema usando la vida de Jacob, es muy rico con respecto a la palabra. Y fíjese que él está diciendo, dice, limpiaos. Amén. Que es lo primero que tú leíste ahoritica, ¿cierto? Dice, mudad vuestros vestidos. ¿Qué dice lo que el Señor dice? Dice, cambiar nuestras vestiduras. ¿Y qué dice? Y levantémonos y vayamos a Betel. La palabra Betel significa la casa de Dios. Amén. ¿Cierto? La luz del Señor. Dice, y haré allí un altar en donde descendía o a donde desciende la presencia del Señor, sobre los altares. Y fíjese que él mismo sabía que tenía que hacer este proceso. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Dice, quítense de ustedes todos los dioses. ¿Cuáles son los dioses que nosotros tenemos? ¿Cuáles son esos dioses ajenos? Porque dice que son ajenos que hay entre vosotros. En nosotros hay dioses y por eso es lo que el Espíritu Santo tiene que sacar de nosotros. Nosotros tenemos que limpiarnos. La palabra de Dios tiene que cumplir ese objetivo de limpiar lo que hay dentro de nosotros que no permite el descenso pleno y completo de todas las cosas espirituales. Porque recuerde lo que nos enseña la palabra, la unción ya está en nosotros. Entonces, ¿yo para qué pido que baje la unción si es que la misma palabra de Dios me dice que yo ya tengo la unción? Y que la unción es el poder y es la autoridad que Dios le ha dado a una persona para que en su nombre eche fuera demonios, para que en su nombre sane los quebrantados de corazón, para que en su nombre sane toda dolencia y toda enfermedad en el cuerpo. Entonces, doctor, fíjese que a veces nosotros, por eso el mismo Pablo nos dice, deseche la ira, deseche el enojo, quítese de usted toda gritería, quítese de usted todo lo que no le sirve. ¿Por qué? Porque eso corroe, eso contamina. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Hacer un ejercicio, ¿cierto? Nos corresponde tratar de llevar las cosas con mansedumbre y con paciencia para que las cosas se den en nosotros. Yo pensaba ahorita cuando las personas van a un gimnasio, cuando las personas de pronto hacemos ejercicios para quitar de pronto los rollitos, para fortalecer un poquito la masa muscular, como hablas tú. Entonces, eso nos produce a nosotros un sudor, nos produce a nosotros un cansancio, nos produce en nosotros una sudoración, ¿cierto? Una sudoración, y evacuamos y vemos que el cuerpo va cogiendo otra contextura, que el cuerpo va cogiendo otra forma, que las cosas van siendo agradables porque yo estoy viendo que ya no tengo la pipita, que ya no tengo de pronto la masa muscular esa que se mueve para allá y de para acá. Ya vemos que de pronto las cosas van cogiendo otra manera. Si nosotros, usando la palabra, porque dice la Escritura que es usando la palabra, es solamente con la palabra, no es con nada más. Si nosotros usamos la palabra para limpiar lo que nos contamina, nosotros tenemos un cambio, hay en nosotros un cambio, hay una transformación, hay una transfiguración, hay un proceso en nosotros de limpieza. Entonces, ¿cómo uno sabe que la persona está limpia, que tiene una conciencia limpia? Porque se le refleja en la cara. Se refleja belleza en la persona, se refleja una mirada dulce, una mirada tierna, una mirada que provoca estar mirando a la persona, que le lleva a uno a escuchar lo que sale de la boca de esa persona, porque sabe uno que lo edifica, que lo estructura, que lo levanta, que lo anima, que lo fortalece.
Entonces, fíjense que el mismo Pablo nos enseña que tenemos que huir. Aquí no es como de pronto nosotros lo hacíamos en un tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos hemos ido metiendo en la palabra, en la medida en que nosotros nos hemos ido introduciendo en la escritura cada día, buscando la palabra fiel y verdadera, no cambiada, no profanada, vamos encontrando que a veces hacemos las cosas como no son, pero el Señor, ¿qué hace? Nos moldea, nos cambia, nos revela que eso no es así. ¿Para qué? Para que cambiemos, para que enderecemos el camino, para que, como dice, si no estoy mal, Ageo, meditar en el camino, considerar lo que está haciendo, devuélvase y nuevamente empiece a caminar. Pastora, entonces, si lo miramos bien, a ver, hagamos un análisis, porque de pronto en un momento dado el pueblo de Dios querrá saber qué significa la sal dentro del camino del Señor, porque es una cosa muy importante tener en cuenta. Si nosotros miramos y analizamos lo que tú me decías a mí con respecto a la gimnasia, en la medida que yo haga una gimnasia fuerte, vigorosa, fortifique o trabaje unos músculos, en esa medida se va produciendo una sudoración y en esa medida se van eliminando una serie de tóxicos que salen de los mismos músculos, o sea, la misma degradación de las células del músculo que están sacando lo que se llama, una cosa que se llama ácido úrico. Esa misma eliminación del ácido úrico y del ácido láctico es la que lleva a que en un momento dado, si usted no la ha eliminado por algún motivo, o sea, no ha hecho la gimnasia, no ha hecho el deporte, no ha caminado, no se ha arrodillado, no ha pedido, no ha clamado, como decir en la palabra del Señor, ¿sí? Si usted de pronto no ha hecho esa gimnasia, entonces no va a eliminar por intermedio de la glándula sudoríparas o de pronto las glándulas, de las otras glándulas de excreción, no ha eliminado, entonces ese mismo ácido láctico le produce a usted una serie de calambres y le produce una serie de debilidades y usted ya se siente como dolor en las articulaciones, que las rodillas no puede moverlas, que de pronto no puede levantarse con más rapidez que antes, que ya se le dificulta más poder mover la cadera, mover las rodillas, mover los hombros, que ya usted siente que las manos se le quedan como encarchadas. En esa misma medida que viene la gimnasia, que hace que sube, que saque todos esos excrementos, todas las cosas tóxicas, esa misma medida también me ha llevado a mí a analizar lo siguiente, y es importante tenerlo en cuenta, pastora, porque dice que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de regulación, Dios es un Dios justo, es fiel, ¿sí? Su palabra es verdad, su palabra es perfección, trae sabiduría, trae revelación, es buena, agradable y perfecta, como dice la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros analizamos, como todo de Dios es un Dios de orden, Él nos dice también la palabra que también no tenemos por qué muchas veces cedernos en las cosas. Si usted se pone a trabajar demasiado con la gimnasia, ¿qué sucede al día siguiente? Amanece súper cansada, no puede levantarse, no levanta un pie, se queda quietica. Pero si usted trabaja en forma regulada y en forma ordenada, entonces no le pasa como que le pasó aquí en Lucas 14, capítulo 14, versículo 34. Dice la palabra, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Entonces, si nosotros analizamos eso, yo estaba pensando, y voy a ver si de pronto iniciamos aquí una especie como de coloquio, ¿sí? Coloquio, es como una especie de conversación en la cual vamos a ver, porque es que lo importante es para que el pueblo mismo sepa que la sal es como decir, para mi entender, es como decir la exhortación que Dios me está dando a mí, o la exhortación que también Dios le puede dar al pueblo por intermedio de su instrumento. ¿Qué es lo que pasa? Si yo exhorto al pueblo en forma agradable, en forma bien, o sea, amena, exhorto al pueblo en una forma de amor, lo exhorto en una forma de cariño, de comprensión, esa exhortación va a ser como esa sal que me sazona y me dice, wow, yo tengo que hacer tal cosa, prácticamente, es la que me lleva muchas veces a que yo busque más y más de la palabra para que la misma palabra en mí se mantenga. Pero si yo lo exhorto, al pueblo lo llevo a una exhortación. Óigame, pastora, que esto es un coloquio, ¿cierto? Esto es que vamos a ver si empezamos al pueblo a que el pueblo empiece a analizar las cosas y a pensarlas. Vamos a ver. Entonces, si yo exhorto al pueblo en una forma dura, en una forma fuerte,
en una forma donde el pueblo se sienta como atacado, como comprometido, como demasiado, o sea, saeteado, digo yo. Entonces esa sal va a ser una sal prácticamente que va a estar pasándose de calidad. Es la que de pronto en un momento dado lo puede corromper, y en vez de ser para mejoría, de pronto puede ser para mal, para no bendecirlo, sino para prácticamente llevarlo a que en un momento dado busque otro tipo de sistema y no quiera venir más a la casa del Señor, o no quiera buscar más de la palabra del Señor. Si de pronto yo no lo exhorto mucho, si de pronto yo no lo llevo a que esa persona de pronto en un momento dado analice su propia vida y se lleve, si yo no lo exhorto en esa forma buena, amena, y no le doy mucho, entonces puede pasar que ni para la tierra ni para el muladar es útil, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? La tierra somos nosotros. El muladar, ¿qué es? Todo lo que hay alrededor del mundo, ¿sí? Entonces ni para nosotros ni para el mundo es útil la sal que le estamos dando, o sea, la exhortación que le estamos dando a esa persona, a ese amado hermano en Cristo Jesús. Ahora, yo espero que, como estamos siempre guiados por el poder del Espíritu de Dios, yo digo que la sal es la exhortación, ¿cierto? De pronto, pastora, el Señor le está mostrando a usted la sal que puede ser también. Doctor, mire, hay algo muy bonito de lo que tú hablas. Fíjese que la sal, cuando se habla la palabra con sal, puede usarse de pronto bajo ese parámetro que tú dices. ¿Por qué? Porque la sal es la que me lleva a mí a darle sabor a determinadas cosas, ¿cierto? Si yo llevo la palabra con gracia, si yo llevo la palabra con ese elemento fundamental que es la gracia, como lo dice Colosenses 4, es para llevar a la persona a un caminar íntegro, a un caminar que se debe de tener para que la persona pueda perseverar. Amén. O pueda permanecer. Amén. Dentro del cuerpo de Jesús. ¿Qué sucede? Porque es que aquí mirando y buscando en la palabra con respecto a la sal, dice que la iglesia, dice, al igual que la sal, salva por contacto. Amén. ¿Ya? O sea, la sal es como aquel ingrediente que nos ayuda a la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra dice que viene sazonada con sal. Fíjese que la palabra del Señor en Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. ¿Quiénes? ¿Quiénes son vosotros? El pueblo. Claro. Los que tienen a Cristo, los que tienen la palabra de gracia, los que tienen la palabra de limpieza, los que tienen la palabra para edificar, los que tienen la palabra aún para redarguir, porque a veces, fíjate que hoy me pasó algo especial, doctor, y es que vino alguien y me comentó unas cosas y yo empecé a hablarle, pero sentía que debía decírselo en un tono fuerte, llamándola al orden y llamándola a que pensara que las cosas no son como ella quería, sino conforme a lo que está escrito en la palabra. Entonces, cuando terminamos de hablar, cuando yo ya le expuse todas las cosas y le dije cómo era el orden de Dios, porque el problema es que a veces el pueblo quiere que uno haga lo que ellos quieren. Entonces, si a mí la persona me dice, es que Dios me dijo, entonces yo le dije, si Dios le dijo, deme la palabra para que usted me confirme que eso que usted me está diciendo es del Señor. Si no es, no se la puedo aceptar, porque a mí me da seguridad la palabra. Amable oyente, mañana continuaremos con este tema que está muy, pero muy bueno, no salado, sino con buena sal. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.